Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. Yo no discrimino. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la maestra Nancy Castillo López y es un gusto estar en esta ocasión acompañándoles en el logro de sus aprendizajes. Esta vez trataremos el tema de la diversidad cultural y la discriminación. Es por ello que nuestra sesión se titula Yo no discrimino. Pero ¿cuál es el propósito en esta ocasión? Que ustedes reconozcan la diversidad y algunas de las muchas formas de discriminación. Asimismo, que valoren la igualdad y consideren que existen leyes e instituciones que les protegen de ser víctimas de cualquier tipo de discriminación. Les recuerdo mantener las medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19. Laven sus manos con agua y jabón, conserven la sana distancia, usen de manera correcta el cubrebocas y en caso necesario, tosan o estornuden con la parte interna del codo. Los materiales que vamos a utilizar en la sesión son su cuaderno u hojas blancas, bolígrafo, lápiz, colores y su libro de texto. También busquen recortes con imágenes de personas en periódicos o revistas, ya que al finalizar la sesión elaborarán un collage. Las y los alumnos con discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de esta sesión. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que aquí se discutirán. Ahora sí, comenzamos. Piensen en todas las personas que conocen, sean amistades, familiares, conocidos o alguien con quien hayan tenido algún acercamiento en algún momento de sus vidas. Quizá alguna de esas personas o ustedes mismos tengan alguna discapacidad o sus raíces sean indígenas. Reflexionen si encuentran diferencias entre las personas. ¿Son realmente diferentes o hay algo que tengan en común? Si lo piensan detenidamente, existe algo en común en todas y todos. Pero antes de responder la pregunta que les planteaba, veamos y escuchemos el video Una sociedad con igualdad. Por favor, enfoquen su atención en las diferencias o semejanzas que encuentren entre las personas que ahí aparecen. No sé si entendí bien lo que vimos ayer en clase, el tema sobre igualdad social. Pues yo entendí que lo importante es que tenemos el derecho a ser reconocidos como iguales. De acuerdo, pero voltea a tu alrededor y dime si en la realidad crees que todos somos iguales. Esta comunidad, como todo México, es un país con grupos de personas muy distintos. Entonces, ¿en qué somos iguales? En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeneiza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. Podríamos decir que por más diferencias que tengamos en nuestras
procedencias, apariencias y preferencias, tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todas las personas que vieron en el video? Con la información que nos da el video, es posible responder esa pregunta. Todas y todos son seres humanos como ustedes y como yo. Somos diferentes por nuestra identidad individual y colectiva, así como por el contexto en el cual nos desenvolvemos, pero tenemos los mismos derechos y libertades. Un ambiente en el cual se puede ver la diversidad de forma evidente es el familiar. ¿Han observado dentro de su familia que todas y todos tienen un carácter y una apariencia física diferentes? Incluso, siendo parte de la misma familia sanguínea, nadie es completamente idéntico a otra u otro integrante. Piensen un momento si tienen hermanas o hermanos, o en sus padres y madres. A pesar de ser hijos de los mismos progenitores, son diferentes en cuanto a carácter, apariencia física, estatura, color de la piel o de ojos, y tienen gustos diferentes, entre otros aspectos. Esto solo por dar un ejemplo. Sin embargo, además de las diferencias, comparten algo en común que no es solo el parentesco, sino el hecho de que en el país y el mundo es un derecho humano el respeto a la diversidad. Dentro de su círculo de amigas y amigos, también se han dado cuenta que aunque se llevan bien, son diferentes. Quizás existe la amiga que es muy bromista, el que es más serio o tímido, o la que es más alegre y dicharachera. Unos tienen el cabello muy corto, hay a quienes les gusta llevar el cabello largo o pintarlo de colores. Probablemente hay quien vive en departamento o casa. Quizás profesan una religión distinta a la suya o practican deportes diferentes. Seguramente hay quien tenga predilección por actividades diferentes a las que les gustan a ustedes. Sin embargo, a pesar de las diferencias, tienen en común que son personas, seres pensantes que tienen objetivos, sueños y aspiraciones distintas, pero no por ello unas menos valiosas que otras. A todas estas diferencias que existen entre los seres humanos se les denomina diversidad, y esta puede darse de muchas maneras: biológica, étnica, lingüística, de creencia, entre otras. Sin embargo, a veces esa diversidad, eso que hace diferente a una persona de otra, ha sido motivo de violencia. Esta tiene que ver con temor, desconocimiento o aversión a las diferencias entre una u otro individuo, de una comunidad o grupo social a otro. A ese tipo de violencia se le ha llamado discriminación. Discriminar significa seleccionar, excluyendo. Esto es, dar un trato de inferioridad a personas o grupos por varias razones equivocadas, como su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias sexuales y políticas, condiciones de salud, discapacidades, estado civil, entre otras. La discriminación atenta contra la dignidad y los derechos de las personas. Hay que tener presente que esas diferencias de pensar, de ser o de actuar no tienen que ser motivo de persecución o violencia. Al contrario, pueden servir para unir a las personas y compartir experiencias y conocimiento. Como ya se comentó, además de tener en común que son personas y por ese simple hecho tener dignidad y derechos, también tienen en común que ante las leyes son iguales. Como consecuencia de actos violentos por discriminación, fue necesario incluir en las leyes el respeto a todo ser humano sin distinción, es decir, sin discriminarlo y valorando la diversidad. Al estar contenido en las leyes, se garantiza el respeto a la dignidad humana sin distinción en razón de edad, sexo, ideas políticas, discapacidad, situación de salud o enfermedad, origen étnico o nacional. También fue necesaria la creación de instituciones que tuvieran la facultad de hacer cumplir y aplicar las normas de protección contra la discriminación. En cuanto a las leyes que protegen de la discriminación a quienes habitamos el país, está en primer lugar nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella emanan todas las leyes, en particular las que protegen y velan por los derechos humanos, y persiguen y castigan actos de discriminación.
Algunas de las leyes que previenen y sancionan la discriminación son la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En cuanto a las instituciones, se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos en cada una de las entidades federativas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pero regresemos a las formas de discriminación. Como ya se ha mencionado, existen muchas conductas y formas por las cuales se discrimina a las personas y grupos, una de las cuales es por el género. ¿Qué es la discriminación? ¿En razón del género? En la sociedad existen estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas que excluyen y discriminan a las personas por el hecho de nacer con un sexo biológico o elegir su género. Son prácticas sociales y culturales que se basan erróneamente en las características biológicas de los sexos para adjudicar un conjunto de aparentes cualidades a lo masculino y femenino, lo cual genera diversas formas de discriminación. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se les excluye de oportunidades laborales, educativas, profesionales y de salud, entre otras. En cuanto a los hombres, se genera exclusión cuando desempeñan labores domésticas, manifiestan sus sentimientos a los seres queridos, desempeñan profesiones que se consideran propias de las mujeres y son enfermeros, estilistas, cocineros, entre otras. La discriminación por razones étnicas, ya sea por ser indígenas o por tener una nacionalidad distinta, es la que se presenta en todo trato diferenciado o excluyente y que tiene como objetivo restringir los derechos por el origen étnico y cultural de una persona. Esta diversidad radica en las diferencias en los hábitos, costumbres, manera de vestir, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, lengua y creencias de un grupo social determinado. Pero también en las características físicas de las personas, como el color de la piel, las facciones, estatura, color de cabello o incluso el lugar de nacimiento. Un ejemplo de esta diversidad étnica son los grupos indígenas de México. Algunos de ellos, como los zapotecos y mixtecos, conservan con orgullo sus costumbres, festividades o la vestimenta distintiva de su cultura. Para que nos puedan quedar claro los tipos de discriminación más frecuentes, les propongo realizar una breve actividad. Escucharán varios audios en los cuales se presentan algunas situaciones. Pongan mucha atención y escriban en su cuaderno de qué tipo de discriminación se trató. Esta primera situación se dio en una escuela. Escuchemos. Mira, ahí viene la nueva. Dicen que viene de la Sierra de Oaxaca. Sí, nomás le falta el rebozo. Además habla poco español. Seguro habla esas lenguas raras. Sí, ¿y viste que traía guaraches el primer día? Ay, sí, qué horror. Mejor vámonos, viene para acá, no se nos vaya a pegar lo indio. Sí, vámonos. ¿Pudieron darse cuenta de qué tipo de discriminación se trató? Efectivamente, están en lo correcto. Es discriminación por diversidad étnica. Vamos con otra situación. Esta se presentó en un negocio de abarrotes. Escuchen lo que ocurrió. Buenos días, vi el cartel que está fuera de su tienda y vengo a ver lo del trabajo de ayudante que están solicitando. Pues ya ni tan buenos. ¿Qué no leyó el cartel? Dice ayudante, no ayudanta. Bueno, solo dice ayudante, por eso me atreví a preguntarle. Pues no, damita, no me sirve. ¿Por qué no? Pues porque seguro tiene chamacos y va a estar faltando a trabajar. No tengo hijos, soy soltera, necesito el trabajo. Lo siento, pero luego salen embarazadas y peor tantito. ¿Ya identificaron el motivo de la discriminación? Sí, tienen razón. Es por razón del género. Y vamos a escuchar un último caso. Este se dio en un restaurante de la Ciudad de México. Mira, acaba de entrar un negro al restaurante. Uy, sí, ¿cómo los dejan entrar aquí? Ya no voy a comer a gusto. Vamos a decirle al gerente que lo saque. Gerente, venga por favor. Sí, dígame, ¿sucede algo? Claro que sí. ¿Por qué dejan entrar negros al restaurante? ¿No que es muy exclusivo? Oh, mil perdones, ahorita veo la manera de hacer que salga. ¿Ya detectaron de qué tipo de discriminación se trató la situación?
Es correcto. Por su color de piel, también en razón de la nacionalidad. Después de escuchar estos casos, me gustaría invitarles a reflexionar si ustedes han pasado por ello o si han fomentado estas actitudes. Deben recordar que legalmente estas actitudes están penadas. De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, esta se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Siendo motivo el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo o forma de intolerancia. Esto quiere decir que todas y todos tenemos los mismos derechos y somos iguales. Ningún motivo de lo que les he mencionado los pone en una situación de diferencia. Les propongo ahora que realicemos otra actividad de reflexión. Piensen en 2 o 3 situaciones en las cuales ustedes sientan que hayan sido discriminadas o discriminados. Elaboren una tabla con 2 columnas. En la primera, escriban dicha razón y en la segunda, escriban alguna de las leyes que les hemos mencionado y busquen el artículo específico en el cual se hace referencia a dicha discriminación. Esto les ayudará a conocer cómo legalmente están protegidas y protegidos ante actitudes de discriminación y que legalmente está establecido que son iguales y tienen los mismos derechos que cualquier persona. Como pudieron darse cuenta, la diversidad es un pretexto para discriminar. Sin embargo, debe considerarse que el conocer y compartir diversas formas de ser, pensar, vivir e interpretar el mundo nos enriquece. El compartir prácticas, saberes, costumbres y creencias, además de caracterizar a las personas, grupo o nación, nos fortalece. Esas diferencias no les dan más valor a unos o a otros, sino el mismo sin distinción alguna. Por ello, la igualdad debe prevalecer en todo momento y situación. Y se da en razón de que todas y todos somos seres humanos, dignos de respeto por el simple hecho de serlo. Pero para que nos quede más claro esto de la igualdad, vamos a ver y a escuchar la siguiente cápsula. Pongan mucha atención, pues al finalizar este video anotaremos en nuestro cuaderno de notas lo más importante de esta sesión. Hola amigos y amigas, yo soy Ireri. En esta cápsula vamos a conocer el valor de la igualdad. ¿Sabes de qué se trata? Te voy a poner un ejemplo. Piensa en tus compañeros de la escuela. ¿Cómo son físicamente? De seguro, unos tienen el cabello rizado, otros lacio, unos son más altos y otros más bajitos, ¿cierto? Aún así, todos son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Hablo del valor de la igualdad, que demuestra que todas y todos los que te rodean son igual de valiosos y merecen ser tratados con respeto. Vamos a ver el siguiente cuento que se llama Un recuerdo de mamá Mercedes. Santiago va en primero de primaria y Jimena en segundo. Sin embargo, esto no les ha impedido volverse buenos amigos. Su amistad comenzó el primer día de clases, cuando Santiago estaba en el patio un poco asustado por encontrarse en un lugar nuevo, y Jimena se acercó para platicar con él. Desde entonces es común verlos juntos, no solamente en la escuela, sino también en la casa de los abuelitos de Santiago, donde Jimena siempre es bien recibida. Cierta tarde, los dos niños estaban en la cocina de la abuelita de Santiago, a quien todos llaman mamá Mercedes, disfrutando de una rica taza de chocolate,
Platicaban de la escuela, de sus maestros y del uniforme, cuya combinación de colores azul, rojo y amarillo les parecía horrible. Mamá Mercedes los escuchaba en silencio, pero cuando oyó que mencionaban la palabra uniforme, intervino en la conversación. Fíjense que cuando yo tenía su edad, me sucedió algo que tiene que ver con la escuela. ¿Quieren que les cuente? ¡Claro que sí, abuelita!, dijo Santiago. Sí, cuenta, pidió Jimena, a quien le encantaban las historias de mamá Mercedes. Resulta que cuando yo era niña, vivía con mi hermano Mauricio y mis papás en un pueblito del norte del país. Y éramos muy, pero muy pobres. Éramos tan pobres que a veces solo comíamos frijoles. Pues ahí tienen que cuando mis papás nos mandaron por primera vez a la escuela, el maestro no nos dejó entrar al salón. ¿Saben por qué? Porque íbamos sin uniforme y sin zapatos. Si tú hubieras sido mamá Mercedes, ¿cómo hubieras reaccionado? Sigamos con el cuento para saber si mamá Mercedes y su hermano pudieron tomar las clases dentro del aula como el resto de sus amigos y amigas. ¿Por qué no tenían uniforme ni zapatos?, preguntó Santiago. En casa no había dinero para comprarlos, respondió mamá Mercedes con tristeza. A Santiago y a Jimena les pareció injusta la actitud de aquel profesor. ¿Qué hicieron, abuelita?, preguntó Santiago. En lugar de regresarnos a la casa, nos quedamos afuera del salón y escuchamos la clase a través de la ventana. Lo mismo hicimos al día siguiente y al siguiente. ¿Y qué dijeron tus papás cuando lo supieron?, quiso saber Jimena. A ellos no les contamos nada, pues nos daba vergüenza. Pero los que sí se enteraron fueron los padres de otros niños. Fueron con mis papás a avisarles lo que sucedía. También les explicaron que habían reunido dinero entre todos para que nos pudieran comprar el uniforme y unos zapatos. ¡Qué buenas personas!, consideró Santiago. Pero ni se imaginan lo que pasó, dijo mamá Mercedes. Mi papá les agradeció el dinero, pero no lo aceptó. Dijo que el problema no era la falta de uniformes ni de zapatos. Ya vería él cómo conseguirlos. Sino que ningún maestro puede negarle la entrada a la escuela a los alumnos. Los padres estuvieron de acuerdo y todos fueron a la escuela y a reclamarle al maestro. ¿Y qué sucedió?, preguntaron al unísono Santiago y Jimena. Pues el profesor reconoció su error. Aceptó que todas las personas somos iguales ante la ley y no se puede dejar a nadie sin educación. Fue así como finalmente mi hermano y yo pudimos entrar al salón con los demás estudiantes, dijo mamá Mercedes. Luego agregó, ¿y ahora qué les parece si nos tomamos otra tacita de chocolate? Como bien dijo mamá Mercedes, todas las personas somos iguales y no se puede dejar a nadie sin educación. En esto consiste el valor de la igualdad. ¿Qué te parece si reflexionas acerca de este valor? Piensa si tú tratas a todas las personas que conoces de la misma forma y si no lo haces, te invito a que les preguntes a tus papás o maestros cómo puedes tratar a todos con igualdad. Recuerda poner en práctica todos los valores que te vamos enseñando para que mejores la relación con tus compañeros y tu familia. Así que nos vemos en la próxima cápsula. ¡Hasta la próxima! Ahora sí, tenemos mucho más claro lo que es la igualdad. Vamos a escribir entonces las ideas más relevantes del día de hoy. Todos los seres humanos son iguales sin distinción de etnia, nacionalidad, sexo, discapacidad, condición de salud, estatus económico o religión. Todas las personas, por el simple hecho de serlo, tienen dignidad y derechos humanos. La igualdad entre los individuos se da por el simple hecho de que todos son seres humanos. Bien,
Para terminar la sesión, les invito a elaborar un collage. Pueden utilizar una hoja, una cartulina o incluso algún recorte de tela que ya no usen. Busquen recortes de personas que muestren la diversidad a la que nos hemos referido en esta sesión. Si bien es cierto que las imágenes son de individuos distintos, ya vimos que tienen en común el hecho de que son seres humanos, iguales y valiosos por el simple hecho de ser personas. Por último, les recomiendo que lean los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se van a dar cuenta que ahí es donde se brinda el reconocimiento a la diversidad y que la igualdad previene y tiende a acabar con los actos de violencia, conocidos como discriminación. Ubiquen en su libro de texto el tema y revisen las actividades propuestas, así como la información que vimos en esta sesión. Fomenten en su casa actitudes y acciones basándose en la igualdad. Nos queda mucho por explorar, descubrir y aprender. Así que nos vemos pronto aquí en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas